Muy bien, compañeros. Para poder terminar lo que viene siendo todo esto de los niveles químicos de organización, para poder entrar ya directamente a los procesos celulares fundamentales y abordar lo más básico de la energía y consumo y entrar de lleno a la energía y consumo. Vimos, ¿se acuerdan la lista que les puse de todos los elementos que hay en el cuerpo? La química se divide prácticamente en dos: química orgánica y química inorgánica. La inorgánica es la química que compone todo lo que no tiene que ver con los enlaces básicos. Incluso miren, la bioquímica tiende a ser un libro gigante. Son temas muy complejos, muy largos, pero nosotros estamos viendo lo más simple, entonces no vamos a complicarnos tanto la vida. Casi todas las moléculas, los compuestos orgánicos, son las moléculas que están hechas casi en su entereza por carbono. El carbono es nuestra unidad fundamental en los seres vivos. El carbono es el que les da toda la base a la vida, básicamente. Entonces, los elementos, digamos que con mayor frecuencia que se encuentran aparte del carbono, pues es el hidrógeno. No sé si se acuerdan que el carbono puede formar 4 enlaces, pues el hidrógeno puede formar un solo enlace, como ya lo habíamos visto en los otros videos. El oxígeno 2 enlaces, el nitrógeno 3 enlaces, el azufre 2 enlaces y el fósforo puede hacer hasta 5 enlaces. Porque no olviden que ¿se acuerdan? Entonces puede ser un solo enlace porque solamente tiene aquí un átomo, perdón, un electrón en su último nivel energético. Igual el carbono puede ser 4 porque tiene 4 y así. Entonces, digamos que a esto hace que unos puedan reaccionar con otros, ¿no? Lo que nos permite hacer y construir muchos y variados diferentes tipos de estructuras orgánicas, tal cual como estamos checando. Entonces, básicamente nosotros voy a utilizar esta misma C, que era de carbono, lo voy a utilizar para otra palabra. Dentro de las estructuras que tenemos, las estructuras orgánicas, estos compuestos orgánicos, tenemos... perdón, tuve una interrupción. Retomando, carbohidratos. Voy a utilizar la C como carbohidratos. ¿Cómo se llaman? Digamos que elementos orgánicos básicos que componen una célula, las células son las que componen los tejidos. Los tejidos son los que componen los órganos y los órganos son los que componen los sistemas. Y todos los sistemas forman un ser humano. Entonces por eso es importante ver desde la base hasta arriba para poder entender. No son muchos, son simples. Estamos hablando de carbohidratos, lípidos, después tenemos proteínas. En proteínas tenemos ácidos nucleicos. Es carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Estos básicamente son los fundamentos de la vida. Pero nos centramos casi siempre en carbohidratos, lípidos y proteínas, ya que los ácidos nucleicos se encuentran solamente en los núcleos de los átomos. Y aunque son importantes, nosotros no los vamos a utilizar tanto, ¿vale? Entonces nos vamos a ir centrando uno por uno de manera concisa, rápida, porque ya entendemos la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, los carbohidratos son un grupo muy grande de estos compuestos orgánicos que encontramos en el cuerpo humano. Los carbohidratos también se les denomina, los van a encontrar así como CH, de una abreviatura de carbohidratos. También se les conoce como azúcares. Se les conoce como hidratos de carbono. Y cualquiera de estos que encuentren ustedes está bien, son correctas. ¿Ok? Solo son maneras diferentes a las que se les llama.
Los carbohidratos generalmente hacen, digamos que cosas simples, son más que nada energéticas, ¿no? Entonces, también se encuentran incluso en el ADN para formar, con los ácidos nucleicos para formar el ADN, pero no nos vamos a meter tan en profundidad. ¿Okay? Generalmente funcionan los carbohidratos, casi en su mayoría funcionan como energía, son una de nuestras principales fuentes de energía. El hígado y los músculos almacenan glucógeno. No sé si se acuerdan que estuvimos viendo, creo que ya no tengo la hoja, pero estuvimos viendo como varias moléculas pequeñas de azúcar forman glucógeno. El glucógeno es el que almacenamos en el cuerpo y lo podemos dividir y aprovechar de mejor manera. Los carbohidratos, los azúcares, están compuestos de carbono, están compuestos de hidrógeno y están compuestos de oxígeno. Perdón, tuve otra interrupción y es muy largo tener que volver a hacer los videos. Entonces estamos hablando que los carbohidratos son principalmente una fuente de energía y están hechos de carbono, hidrógeno y oxígeno, principalmente. Y es muy curioso porque casi siempre hay una relación 2-1. Son el carbono y lo que viene siendo el hidrógeno, pero no nos vamos a meter tanto en ese desmán. El punto aquí es que los carbohidratos se van clasificando. Ustedes ya vieron que vamos de lo más pequeño, cómo se van formando y haciendo grandes, ¿no? Viceversa, eso es cuando se hacen en el anabolismo. Pero cuando nosotros nos comemos algo, está el catabolismo. Si nosotros nos comemos un pan, que es puros carbohidratos, son carbohidratos complejos, y vamos a catabolizar y lo vamos a descomponer cada vez menores. Entonces, básicamente, y nada más para que haya entendimiento de lo que estamos hablando, estamos viendo que los carbohidratos pueden subdividirse en monosacáridos. Tenemos los monosacáridos, que son azúcares simples. Generalmente no tienen más de 3 a 7 átomos de carbono, son muy pequeños, ¿no? En este caso, si tenemos, digamos que dentro de los monosacáridos, tenemos tretosas, pentosas, hexosas. Todo esto depende del número de carbonos que tengamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver muy constantemente representados, no en esta línea, sino vamos a encontrar representados en forma de anillos los carbohidratos. Cuando le lleguemos a ver, incluso en algunos medicamentos he llegado a ver estas estructuras, pero ahorita lo vamos viendo. Entonces tenemos los monosacáridos, que les decía que realmente van como de 4 a 6 carbonos. Tenemos los disacáridos, que es el segundo grupo de carbohidratos. También son azúcares y consisten de 2 monosacáridos unidos. Cuando hay 2 monosacáridos juntos forman un disacárido, ¿no? O sea, es una situación muy fácil. Pero al momento de unirse 2 monosacáridos, pierden agua. Cuando pierden agua, cuando se deshidratan, pierden agua, forman un disacárido. Entonces, dos azúcares monosacáridos forman un disacárido y agua. Muy bien. Entonces, tenemos también los polisacáridos. Que es el tercer grupo, ¿no? Es cuando son varios monosacáridos unidos por medio de esta deshidratación. Pero ya es más, ya son más de 2. Ya no son disacáridos, vaya. Lo que les iba a mostrar. Ustedes vieron cómo se representa una u otra elemento químico. En este caso, nosotros tenemos un ejemplo, una glucosa. Y la glucosa, cada unión que vemos aquí, cada unión es un carbono. Entonces estos nos escriben
Solo sabemos que cada que veamos una estructura así, cada unión es un carbono. Y vamos a ver líneas aquí. Así. Con H's o con O's o con OH's y demás situaciones. Entonces, esto es generalmente la manera en la que se muestra la estructura de un monosacárido, dependiendo si tiene 4 o 6 carbonos, pero siempre tienen la misma forma. Entonces hacen estos anillos y aquí, si aquí hay una O, significa que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Si aquí hay una O y por el otro lado también tiene otra O, pues significa que nada más tiene 4. Si no tiene ninguna O, significa que tiene 6 carbonos. Esto también es como básico para que lo tengan presente. Entonces, si nosotros tenemos una estructura como esta, así, hidrógeno, aquí tenemos oxígeno, hidróxilo, esta estructura que tenemos aquí marcada es una glucosa. Así es como se representa una glucosa. Pero la glucosa es lo mismo que decir C6H12 o 6. Porque tenemos 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Muy bien. Entonces, esto es algo complejo, pero solamente para que lo tuvieran presente y lo vieran. Cuando se une con otra molécula, generalmente este elementito de aquí es el que se modifica. Se pierde un hidrógeno y se pierde un OH de la otra y se forma agua. Y por esta se unen. Pero eso nosotros no vamos a profundizar. Solo es para que sepan que tenemos carbohidratos, que generalmente es energía. Está hecha de carbono, hidrógeno y oxígeno. Hay monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Básicamente es lo que necesito que sepan al respecto de esta molécula. Porque después vienen los lípidos. Los lípidos son más complejos. El más sencillo son los carbohidratos. Después viene el segundo grupo de los compuestos orgánicos, que es vital para el cuerpo, para los seres vivos, y es el lípido. Como los carbohidratos, los lípidos también están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero la cantidad de oxígeno es muy poca. Es bastante baja en realidad. Esto es lo que hace que no se pueda combinar con el agua, a diferencia de los azúcares. La mayor parte de todos los lípidos son insolubles en agua, ¿no? Pero se pueden disolver fácilmente con otras sustancias como el alcohol, el cloroformo y cosas por el estilo, que no va a ser tan esencial meternos. Los lípidos pueden fusionarse, por así decirlo, existen como en categorías. Los fosfolípidos, que son grasas unidas a fósforo. Tenemos prostaglandinas, que son unas sustancias que en realidad son grasas, pero se comportan muy fácil como una proteína, que eso ya veremos después. El punto aquí es que las grasas en el cuerpo humano están muy presentes, se utilizan de diferentes maneras y tienen una estructura interesante. Estamos hablando de que una molécula de grasa está compuesta de glicerol y ácidos grasos. Si una molécula de carbohidratos está compuesta de monosacáridos y después se va formando, o sea, el básico es el monosacárido, luego el disacárido, el polisacárido para crear las moléculas de carbohidratos complejos. Los lípidos es la parte compleja y la base de la que se forma una molécula de grasa es el glicerol y los ácidos grasos. Estas son las partes esenciales, por así decirlo, de lo que viene siendo una grasa, ¿no? Generalmente estamos hablando de que un glicerol tiene esta forma: C unida a C unida a C. Se le juntan
hidrógenos, hidroxilos, entonces este es el glicerol. Es una unidad. Pero en estos OH pueden fusionarse los ácidos grasos. Los ácidos grasos son cadenas larguísimas, larguísimas. Todas son muy parecidas. Si se dan cuenta, todas están formadas prácticamente de lo mismo, pero a diferentes porciones. Entonces así, larga, 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 con H's, 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 un montón de H's. Pero algunas tienen doble enlace, otras se van modificando por diferentes situaciones. El punto es que los gliceroles son así largos, largos, largos. Y en esta parte de acá tienen una doble con oxígeno. Si se dan cuenta, a diferencia de un carbohidrato que tiene 6 oxígenos, estos tienen muy pocos oxígenos. O sea, el glicerol tiene un solo oxígeno, ¿no? Y este de acá tiene hidróxilos, que no es lo mismo. Entonces tenemos una estructura más o menos así. Entonces tenemos un OH y un OH. Entonces aquí puedes sacar un agua. Te quedas con un... Se une la C. O sea, te une el ácido graso con el glicerol a través de la O. Y liberan dos H's y una O. Y liberan agua. Entonces esa porción de aquí es liberada. Se une a través de aquí y se libera agua. Y entonces tenemos moléculas ya literalmente de lípidos. Aquí cabe una y aquí cabe una, porque aquí hay una C, aquí hay una C y aquí hay otra C. Entonces, así es como están conformadas. Así de simple, de básico, no vamos a profundizar más. Solamente vamos a denotar el hecho de que recuerden que existen grasas saturadas, grasas monosaturadas, grasas monoinsaturadas y demás situaciones. Pues esas las da dependiendo de cuántos gliceroles tiene unidos. La cantidad de gliceroles que tiene unido es lo que va a hacer que se llame poliinsaturada, monosaturada y demás situaciones. Muy bien. Y tenemos el asunto dentro de los lípidos de las prostaglandinas, que estas se utilizan en el cuerpo. Las prostaglandinas las van a encontrar así muchas veces. Es un gran grupo de lípidos o de grasas que están asociados con las membranas de las células. Esto es un asunto muy grande que vamos a pasar después. Solamente tengan presentes que dentro de los lípidos importantes tenemos las prostaglandinas. Después tenemos las proteínas. Las proteínas son el tercer grupo primario de compuestos orgánicos, ¿no? Estos son muchísimo más complejos aún que los lípidos y excesivamente más complejos aún que los carbohidratos. Entonces, las proteínas siempre van a contener carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lo mismo que aquí, lo mismo que vimos acá arriba, lo mismo que vimos aquí abajito. Igual las proteínas, pero las proteínas van a tener nitrógeno. Esto es una situación importante. Lo que las diferencia, aparte de la disposición tridimensional, es el agregado de nitrógeno en las estructuras proteicas. Entonces, también, bueno, aquí es donde entra que muchas estructuras de proteína también pueden llegar a tener azufre y fósforo. Entonces, el S y el P, que ya habíamos visto en un video anterior. ¿Ok? Como aquí los monosacáridos, así como en los carbohidratos, los monosacáridos eran las estructuras básicas de los azúcares, y los ácidos grasos y el glicerol son las estructuras básicas de los lípidos. Igual, en la formación de proteína, los elementos básicos son los aminoácidos. Aminoácidos. Hay muchos aminoácidos.
Hay aminoácidos básicos que son como de 21 a 23, depende del teórico al que consultes. Pero el proceso de formación de proteínas es la vil combinación de diferentes moléculas de aminoácidos. ¿Ok? Entonces, cuando varios aminoácidos, que ahorita los vamos a representar así, aminoácido, aminoácido, cuando varios aminoácidos diferentes se unen, estas cadenas que forman de aminoácidos se les llama enlaces peptídicos. Es importante saberlo porque lo vamos a ver escrito varias veces. Oye, ¿para qué me sirve saber todo este asunto? Ah, pues las insulinas, para su información, se denominan conforme a la cantidad de aminoácidos que tiene esa molécula y demás situaciones. Entonces es importante saber estas cosas. O sea, este es uno de los puntos, ¿no? Hay varias formas. Entonces, cuando se combinan cuando se combinan dos aminoácidos, se forma un enlace peptídico, pero como son dos, son dipéptidos. Son dipéptidos. Cuando se combinan tres, son tripéptidos. Y ya cuando se combinan más de tres, se les denomina polipéptidos. Generalmente las cadenas polipéptidas, ya para hacer una proteína es aproximadamente de 50, ya cuando está llegando a las 50 enlaces. Que todos los aminoácidos tienen un componente en común. ¿Ok? Cada uno se distingue en base a los átomos o grupos de átomos adicionales dispuestos de una manera muy específica. Entonces es posible una enorme variedad de proteínas, ya que una variación pequeña en el número de la secuencia de los aminoácidos puede producir una diferencia muy potente. Si tenemos nosotros, supongamos que estos son nuestros aminoácidos, los tenemos dispuestos en cadena de esta forma, pero tan solo la pequeña variación de esto crea una proteína diferente. Entonces, la situación que tenemos con las proteínas es muy parecida a la de un alfabeto. El A, B, C, D. Tenemos 20 letras para formar términos y cada letra puede, pues lo podemos comparar con un aminoácido diferente, porque curiosamente es casi muy parecida a la cantidad de aminoácidos que de letras. Entonces, cada término puede ser una proteína diferente. No es lo mismo, ustedes saben que no es lo mismo decir sal, como ejemplo, no es lo mismo decir sal que mal. Estamos hablando de una sola sustitución que hace completamente un cambio. Y es aquí donde podríamos aplicar lo de no es lo mismo la acomoda de tu hermana que acomódame a tu hermana. Cambia completamente el contexto con una o dos letras que se cambian. Lo mismo sucede con las proteínas. Las proteínas también se pueden llegar a clasificar en algún momento. Esto ahorita no lo vamos a ver, solo para que lo tengan presente. Por su forma de estructura. Estructural. Por su función reguladora. Por su contractilidad. Su forma inmunológica. Y su capacidad catalítica, ¿no? ¿Por qué? Estructural, pues las proteínas es la fuerza de trabajo estructural de diversas partes del cuerpo, ¿no? Como la queratina en la piel, el cabello y las uñas, esos son proteínas, ¿no? El colágeno en los sistemas conectivos como lo son las articulaciones. Su función reguladora pueden funcionar como hormonas que regulan todos los procesos, ¿no? Hormonas como la insulina,
que mide que regula el azúcar en la sangre. Y ahí, digamos, conforme a lo contráctil, pues sirve como un elemento contráctil literalmente en el tejido muscular. Existe una proteína llamada miosina y otra proteína llamada, ¿cómo se llama esta? Actina. Entonces, en el músculo, el movimiento muscular se va dando conforme a la contractibilidad de estas dos proteínas, que en un futuro vamos a ver cuando pasemos al el muscular, perdón. De transporte, pues también transportan sustancias vitales para el cuerpo, ¿no? Como la hemoglobina, que está en la sangre y es la que transporta el oxígeno. Entonces, me salté la inmunológica, ¿no? La inmunológica sirve para hacer anticuerpos. Los anticuerpos, como los glóbulos, son justamente proteínas, ¿no? Y la catalítica, pues es que actúan como enzimas. Entonces, el asunto de las enzimas es más complejo, eso lo vamos a ver después. El punto es que la capacidad tan enorme que tienen de diferenciarse, de transformarse, de subdividirse las proteínas, es lo que sea uno de los elementos más importantes cuando nosotros estamos viendo la formación del cuerpo humano. Entonces, hay que tener siempre en presente este asunto. Y bueno, ya tenemos los ácidos nucleicos. Todo el mundo ha visto... bueno, no me salió, ¿no? Pero supongamos que este es un ADN. No sé dibujar ADNs. Es más así, creo. Ándale. Sí, olviden esta. Es un ADN. Tenemos los ácidos nucleicos. Este va a ser demasiado rápido porque no nos vamos a meter mucho en este asunto de los ácidos nucleicos. Así como los aminoácidos son la base fundamental de las proteínas, los monosacáridos son la base fundamental de los azúcares, el glicerol y los ácidos grasos son la parte fundamental de lo que vienen siendo los lípidos. Así igual los ácidos nucleicos tienen los nucleótidos. ¿Ok? Los nucleótidos son las bases de los ácidos nucleicos. Tanto DNA o ADN y ARN. Entonces eso ya lo vamos a ir viendo más con el tiempo, muy, muy leve. Solamente es para que lo tengan como presente, ¿no? Pero igual está formado completamente de lo mismo. Tiene las mismas formaciones. Pero no sé si ustedes se acuerdan que el ADN es adenina, tiamina, citosina, que creo que es con C, y guanina. Estos son los nucleótidos que hacen un ADN y se unen por parejas. ¿Ok? Y estos se van uniendo y demás. Pero estas bases elementales son importantes para otro de los elementos moleculares indispensables a los que quiero llegar. Saltándonos el ADN, solamente explicándolo por encimita. Saltándonos vamos a pasar a lo que es el ATP. Esta hoja ya no sirve. Vamos a pasar a lo que es el ATP. Listo, he puesto una hoja nueva. El ATP es una de las cosas más importantes en el cuerpo humano, que se llama trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato, que es completamente lo mismo. Solo son maneras diferentes de pronunciarlo. Esta es una molécula indispensable. Esta se encuentra universalmente en todos los seres vivientes. Tenemos ATP y realiza la misma función en cada uno de los seres vivientes, que es almacenar energía. Y esta energía se usa para todas las actividades celulares. Muy bien. ¿Cómo está constituido el ATP? Pues el ATP consiste de 3 grupos fosfatos, que vendría siendo PO4. Este es un grupo fosfato. ¿Ok? Vamos a ponerle acá grupo fosfato.
que es muy fácil simplificarlo, lo vamos a ver muchas veces simplificado solo como fósforo. Aunque es un grupo fosfato, lo llamamos nada más fósforo, ¿ok? Entonces es un grupo fosfato más una unidad de adenosina. La adenosina es la unión de adenina. Ya vieron que en lo que estábamos viendo de los ácidos nucleicos, adenina, tiamina, guanina y citosina, pues es una unidad de adenosina. Es muy parecido. Perdón, de adenina. Me equivoqué aquí. De adenina. Muy parecido de los ácidos nucleicos. Pero es una adenina fusionada o combinada con un azúcar que se llama ribosa. ¿Ok? Entonces a este conjunto, a este bloque, se les denomina adenosina. Y a este grupo se les denomina fosfato. Esto es lo que es el ATP. Está considerada una molécula. Esta es una molécula de alta energía. Muy bien. Ya que la cantidad total de energía que libera cuando se degrada es alta. Tenemos nosotros, aquí se me olvidó poner 3 unidades de fosfato y una unidad de adenosina. ¿Qué sucede? Cuando un grupo fosfato terminal, esta lo vamos a nosotros a hacer en dibujitos así. Esta va a ser nuestra adenosina. Y a la adenosina tiene unido un grupo fosfato. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Con una P de fósforo, de fosfato. Está unida a 3 fosfatos. Estos 3 fosfatos, cuando se hidratan, cuando se hidrolizan, liberan una cantidad bastante alta de energía. Esta es la energía que usa las células para hacer todas sus actividades básicas, ¿ok? Entonces, la eliminación de un grupo fosfato, de uno de estos P's, uno de estos grupos fosfatos, deja una molécula de ADP. Este es un ATP. Si nosotros le eliminamos un fosfato, se convierte en un ADP, adenosín difosfato, ¿ok? Entonces, cuando nosotros descomponemos y quitamos una de estas, entonces tuvimos un ATP y lo transformamos en ADP más un fósforo, un grupo fosfato libre, pero he aquí lo importante: energía. Esta es la base de la vida, que al separar un ATP se forma un ADP más un fósforo, pero crea energía. Esto es la base de la vida, de la vida como nosotros la conocemos, ¿ok? Entonces, básicamente es como lo que quería que supieran en resumen, porque se le puede llegar a quitar aquí otro grupo fosfato, porque aquí tenemos nuestro cuadrito de adenosina más 2 fosfatos, pero también se le puede quitar uno más para crear todavía más energía, y entonces ella se va a llamar AMPC, que significa adenosín mono de 1, P del grupo fosfato y la C de cíclico, ¿ok? Entonces ya esta es una sustancia que está muy relacionada con el ATP, con el AMP, y bueno, este es básicamente el adenosín tal cual que nosotros vamos a ir teniendo. Esto ya es más complejo, no nos vamos a meter ahorita. Solamente quería que supieran cuáles son los elementos básicos para poder complementar lo que viene siendo
las estructuras básicas para formar una célula, porque las células en sí son de esta forma, ¿no? Ustedes tienen una célula y saben que tiene núcleo y organelos y cositas ahí dando vueltas. Pero, un ejemplo, la membrana plasmática, lo que recubre la célula, está hecha de grupos de grasa. Las estructuras que forma es grasa, pero entre la membrana tenemos, incluso a esta se le llama capa bicapa lipídica, porque se dan cuenta son dos capas de la misma estructura de grasa, pero entre estas tenemos estructuras que son proteicas, que pueden permitir el paso de otras sustancias. Son canales, ¿ok? Son pequeños canales que tienen especies de cerraduras, donde si la cerradura coincide, estos canales se abren y dejan pasar o pueden expulsar diferentes tipos de sustancias de la célula o hacia la célula.